trabajo de hematología pediátrica con la doctora Marlene Rivaldo y con la doctora Natalia Almada. El caso clínico es el de un paciente preescolar masculino de 2 años 6 meses de edad que había acudido a consulta con su pediatra en una clínica IPS periférica con motivo de consulta de crecimiento abdominal de aproximadamente 3 meses de evolución que fue siendo progresivo en el tiempo. Además de eso, un pico febril de 38 grados Celsius ocurrió 10 días antes de su ingreso a nuestro centro hospitalario acá en el IPS Central. Todo esto ocurrió, como digo, primeramente en una consulta externa, donde también a su médico pediatra de cabecera le negó náuseas, vómitos, diarrea en ese momento de la consulta, que luego sí fue apareciendo, como voy a explicar en breve, digna u otros síntomas acompañantes, ¿verdad? Nosotros le llegamos a ver, más o menos para modo de anecdótico nomás, le llegamos a ver a este paciente a su ingreso a la urgencia de pediatría. Luego el paciente fue remitido a IPS Ingavi por este pico febril, así como sospecha de COVID, vamos a decirle. Y luego retornó otra vez el paciente cuando tuvo su hisopado para SARS-CoV-2 negativo, ¿sí? Donde volvimos otra vez a retomar nosotros los controles y los planes con el paciente. Nosotros llegamos a verle al paciente, ¿sí? Y le empezamos a evaluar primeramente el examen físico y luego hicimos un reinterrogatorio a la madre, ¿verdad? En este caso, en el triángulo de evaluación pediátrica, el paciente lucía con un aspecto general pálido, una cruz, euneico, no requería oxígeno suplementario, tenía una saturación de oxígeno, se encontraba activo y conectado con el medio. En cuanto al área afecta, que en este caso era abdomen, el mismo se presentaba asimétrico, globuloso y abombado en el abdomen izquierdo. No se observaba circulación colateral a nivel de la pared abdominal ni lesiones cutáneas. Se palpa un abdomen blando que era depresible, no impresiona doloroso porque a la palpación superficial y profunda no presentaba molestia al paciente. Además de eso, se palpaba, ¿verdad?, un borde hepático a 3 centímetros del reborde costal derecho y una esplenomegalia de aproximadamente 10 centímetros del reborde costal izquierdo medido desde allí, ¿verdad? A la percusión teníamos una hipersonoridad en todo el abdomen y presencia de matideo, obviamente, a nivel de la zona hepática y también sobre la masa esplénica que se palpaba en el reborde costal izquierdo, que incluso llegaba hasta la fosa ilíaca izquierda. Ruidos hidroaéreos presentes y conservados en número y frecuencia. Además de eso, con respecto a los otros aspectos del paciente, el mismo se encontraba conectado con el medio, activo, reactivo, cumple con los hitos de desarrollo para su edad de 2 años 6 meses, tiene pupilas isocóricas, centrales y simétricas. Como ya dije en el aspecto general, luce una piel pálida, una cruz, sin lesiones cutáneas de valor. Las mucosas se encuentran húmedas y sin lesiones. El examen faríngeo, una faringe congestiva, y no se palpan adenopatías mayores de 1 centímetro a nivel de las cadenas ganglionarias. Tórax cilíndrico, simétrico, excursiona con los movimientos respiratorios y presenta un bullo vesicular conservado de la ocultación en ambos campos pulmonares. En cuanto a los genitales externos, se encuentran adecuados para la edad, el pene es decalotable y los testículos en bolsas escrotales no se palpan tumoraciones paratesticulares ni otro tipo de alteración. En cuanto a las articulaciones del paciente, tiene movimientos articulares libres en todo el ángulo de la movilidad de las articulaciones de brazos y miembros inferiores, sin ninguna molestia ni cambio de temperatura a nivel de los mismos y con una marcha conservada. Nosotros con todos estos datos, ¿verdad? Lo más llamativo del examen físico sería la palidez de la piel y mucosas y la presencia de esta esplenomegalia severa, vamos a decir, que llega, como digo, incluso hasta la fosa ilíaca izquierda. En este contexto, nosotros, como digo, reinterrogamos a la madre. Valga decir que los datos que la madre nos aportaban, como voy a explicar ahora, de repente no eran demasiado de valor porque la madre misma dudaba de lo que nos estaba comentando, como por ejemplo el tiempo de evolución, no sabía referir si realmente eran 3 meses o si era más tiempo,
ya que ella no se había percatado previamente de este cambio, ¿verdad? Sino más bien en el examen físico con la pediatra que le evaluó y que le remitió en primera instancia, fue que se dieron cuenta que tenía esta masa abdominal a nivel de la zona esplénica. Aparte de eso, le consultamos, ¿verdad?, a la madre, ya que el paciente tenía la esplenomegalia y una anemia, que en breve vamos a ver, el síndrome anémico, si es que no tendría ella antecedentes familiares de personas, o sea, de familiares de primer grado, segundo grado, que tengan alguna enfermedad en la sangre, vamos a decir, como para que ellas nos entiendan, le consultamos, y o presencia de esta esplenomegalia. A esta consulta, la madre nos refiere de que el hermano mayor del paciente, que actualmente cuenta con 14 años, había presentado un problema de la sangre, el cual ella no sabía referir, aproximadamente a los 2 años de edad, donde también le habían dicho de que el vaso estaba aumentado de tamaño. La madre refiere de que en ese entonces ella tuvo un seguimiento por hematología, pero no sabe referir quién fue el hematólogo o hematóloga que fue quien le evaluó, ni tampoco sabe referir qué tratamiento había recibido el niño en ese entonces, porque refiere que ya pasó mucho tiempo. Además de eso, recuerdo de que tenía un tío de la madre, un tío abuelo del paciente, que también presentaba un aumento del tamaño del vaso y que según ella que llegó inclusive a hacerse una esplenectomía como antecedentes familiares de valor. Nuestra impresión diagnóstica inicial es un síndrome anémico y una hepatoesplenomegalia clínicamente, ¿verdad? O sea, a la semiología. Teniendo en cuenta estos dos diagnósticos sindromáticos, entonces nosotros empezamos a construir nuestros diagnósticos diferenciales y probables, vamos a decir, desenlaces diagnósticos, ¿verdad?, del paciente. En cuanto al síndrome anémico en concomitancia con una esplenomegalia, primeramente, obviamente, en un niño lactante pequeño, nosotros estaríamos dudando de que haya una anemia hemolítica, la cual esté haciendo, ¿verdad?, la esplenomegalia, y también el síndrome anémico. Si bien el niño en este caso en particular no presentaba ictericias, no se veían coloración amarillenta de piel y mucosas. Y otra posibilidad en frecuencia, ¿verdad?, sería una enfermedad por depósito. El paciente portaba un hemograma que, como digo, se realizó en la primera evaluación con el pediatra de forma ambulatoria, donde tenemos un número de glóbulos blancos adecuado para la edad con una fórmula repartida, una hemoglobina de 8.8 y una anemia, ¿sí?, con hematocrito de 28%, un volumen corpuscular medio de 62.4, un HCM de 19.6, perdón, y un CHCM de 31.4. Nosotros vemos aquí que tenemos una anemia moderada con alteración también en los índices hematimétricos, con una microcitosis. Este BCM para la edad del paciente es por debajo del percentil inferior. Recordemos, como ya nos había enseñado la doctora Rivarola, que el valor para los niños es 70, más la edad del paciente sería el índice inferior de normalidad. En el caso del paciente sería 70 más 2, que 72 es su límite. Está 10 por debajo del índice que nosotros esperaríamos para el paciente. Lo mismo con su CHCM, que debería de ser 23, 25 aproximadamente el límite inferior. Él está con 19.6. Plaqueta de 180.000. Además de esto, el paciente presenta un perfil hepático, donde, como podemos ver, los datos de GOT-GPT, ¿sí?, de celularidad hepática está normal, y en cuanto a la parte de excreción de bilirrubina total, el mismo está 0.36, bilirrubina directa 0.05, bilirrubina indirecta 0.31, lo cual por sí nos aleja aparentemente de un diagnóstico probable de una hemólisis, ¿verdad?, una anemia hemolítica. La fosfatasa alcalina está dentro del rango, urea y creatinina ácido úrico también, y su PCR es de 6. Este laboratorio, vuelvo a recordar, se hizo posterior a ese evento de febril que tuvo el paciente 10 días antes de su ingreso. Se realizó también una ecografía abdominal del paciente en su control ambulatorio, ¿sí?, donde informa un vaso homogéneo con un diámetro longitudinal de 119 milímetros y un espesor de 44 milímetros aumentados para la edad del paciente. No hay evidencia de lesiones focales y esta ecografía abdominal
que tenía ciertos datos incongruentes en la construcción del informe, ¿verdad? Informaba una esplenomegalia moderada a severa. Digo eso porque en un momento determinado hablaba de que el tamaño del vaso estaba normal para la edad y luego se retractaba con este dato que copia. Bueno, a su ingreso entonces nosotros quisimos volver a hacer un estudio de esta anemia para poder verificar que estos datos sean certeros y que no haya cambiado en el tiempo que transcurrió entre que el paciente consultó de forma ambulatoria y llegó hasta el centro, hasta nuestro centro y nuestra evaluación. Se le realizó un hemograma por hematología con recuento de reticulocitos, donde nuevamente tenemos un número de glóbulos blancos adecuado para la edad, una anemia otra vez moderada 9.4, hematocrito 29.3, nuevamente datos de microcitosis con una BCM de 62.6, un HCM de 20.1 y una amplitud de distribución eritrocitaria aumentada de 18.4. ¿Sí? Entonces esto nos daba más o menos una idea de que aparentemente esta anemia era una anemia sugestiva de ferropenia, ¿verdad? Por la microcitosis y la hipotonía y también este ADE alargado, o sea, aumentado. Plaquetas 231.000, reticulocitos 0.05 que estaba adecuado también, o sea, no es una anemia regenerativa aparentemente. Anisocitosis presentaba 3 cruces, poiquilocitosis 2 cruces, microcitosis 3 cruces, hipocromía 2 cruces, dactiocitosis 1 cruz y eritrocitosis 2 cruces, que es un dato acá que tuvimos mucho en cuenta por el hecho de, como dijimos, teníamos los antecedentes de la esplenomegalia en la familia y la presencia de estos eritrocitos, y como dije, uno de los diagnósticos probables era una anemia hemolítica, ¿verdad? También tuvimos esto en datos de valor, vamos a decir, para poder ir buscando el motivo, ¿verdad?, por el cual el paciente presentaba este cuadro clínico. Se le volvió a repetir todo, lactosa alcalina, electrolitos que estaban dentro del rango, un LDH adecuado, o sea, normal, perfil renal también, perfil proteico y electrolitos, como ya dije, todo dentro del rango. En cuanto a la clase sanguínea también que le controlamos, estaba todo adecuado. Se le quitó un perfil de hierro donde había una ferritina de 42. Este valor de ferritina, si bien está, vamos a decir, tirando hacia el límite inferior, tampoco no era demasiado de valor porque está descrito, ¿verdad?, que en los niños menores de 3 años puede variar mucho, y aparte de que el paciente tuvo un cuadro febril que puede ser por una infección ya sea viral probablemente, esto podría estar alterado secundario a este evento, ¿verdad? Se le solicitó también un test de Kunz, el cual vino negativo. Se le solicitó serologías virales, ¿sí?, donde vemos que toxoplasmosis IgG negativo, Rudoley IgG positivo y IgM negativo, citomegalovirus IgG IgM negativos, Chagas IgG negativo, herpes virus 1 y 2 IgG IgM negativos, BDRL no reactivo, monotest negativo, y también se le solicitó, si bien no cumplía con todos los criterios epidemiológicos de definición de casos de leishmaniosis, también se le pidió sobre el K39, el cual retornó negativo, que también sería un diagnóstico diferencial de esta esplenomegalia. Una ecografía abdominal que se repitió aquí en nuestro servicio con nuevamente datos de hígado de tamaño aumentado, como también nosotros encontramos en el examen físico, con ecogenicidad ligeramente aumentada, parénquima homogénea y vesícula distendida de paredes delgadas. Vaso aumentado, mide 140 milímetros, un poco más aumentado que el informe anterior, riñones normales. Nos da una conclusión de, aquí esto también vamos a ir revisando en un rato más, hepatoesplenomegalia y esteatosis hepática. Este dato de esteatosis hepática es bastante bonito acá, como vamos a ver más adelante en la historia del paciente. Se le solicitó en contexto de esta esplenomegalia severa una tomografía, también un barrido tomográfico para verificar que no hayan adenopatías adenomegalia, en este caso mayores a 2 centímetros, en las cadenas ganglionares que no están al alcance de la semiología, y donde podemos ver, ¿verdad?, esta gran masa esclénica, ¿sí?, todo esto que está aquí, bastante grande para el abdomen del paciente, como ven, ¿sí? Esto en otro corte, como va bajando,
E incluso esto que está aquí, ya estamos en la pelvis, e igualmente se sigue viendo de un tamaño bastante pronunciado. Con respecto a los volúmenes de esplenomegalia en la infancia, todos sabemos que para un adolescente o un adulto joven adulto, el valor del tamaño de la longitud del vaso es de 12 centímetros. Pero en el caso de pediatría, los valores van variando de acuerdo a la edad, obviamente, porque este vaso primitivo empieza a aumentar de tamaño hasta llegar a un tamaño adulto. Esto que está aquí son índices que se retiraron, o sea, que se salieron a partir de un estudio de la señora Rosenberg y colaboradores, donde hicieron un estudio, ¿verdad?, de varios pacientes normales y con patologías, donde fueron por ultrasonografía, verificando el tamaño y haciendo un promedio, este que está aquí, como para poder llegar a la conclusión de los valores normales del percentil 10 y el percentil 90 para cada edad del paciente. ¿Sí? Y uno verifica o busca casi siempre o siempre se remiten todas las literaturas a este trabajo, el cual se reprodujo obviamente y se encuentra que siempre estos valores son similares. Vemos aquí que para la edad del paciente de 2 años 6 meses, sería este rango etario de 2 a 4 años, el límite superior sugerido por el rango etario sería de 9 centímetros máximo. Nuestro paciente tenía 14, incluso obviamente mayor ya, hasta el tamaño normal para un adulto. No se escucha más suave. Bueno, queríamos nomás pasar a recordar un poquitito una tablita, es un poquitito larga nada más la tabla, pero para poder recordar las lesiones y diagnósticos diferenciales más frecuentes de una esplenomegalia, ¿sí? Lesiones anatómicas, las cuales nosotros no constatamos en la ecografía ni tampoco en la tomografía, y se veía como era homogéneo el parénquima esplénico. Y luego las hiperplasias causadas por enfermedades hematológicas. Primero, aquí tiene un asterisco de frecuencia, sería una hemólisis aguda o crónica, ya sea una hemoglobinopatía, una enfermedad de la membrana de los eritrocitos, deficiencias enzimáticas eritrocitarias o hemólisis inmune, que fue una de las causas frecuentes que quisimos nosotros descartar con los estudios que le solicitamos al paciente. Deficiencia crónica de hierro, hematopoiesis intramedular también que puede ocurrir en la leucemia mieloide crónica, leucemia mieloide crónica juvenil, la mielofibrosis o metaplasia mieloide, la policitemia vera y otros eventos que alteran la morfología de la médula ósea, lo cual lleva a una hematopoiesis intramedular postnatal. Infecciones también bacterianas, ¿sí? Una sepsis podría generar esto, infecciones crónicas, infecciones locales, virus, que también se hizo por la frecuencia, como ven acá el asterisco, se le solicitaron la serología viral, las cuales eran todas negativas, enfermedades por espiroqueta, enfermedades por riqueza, enfermedades micóticas, las cuales serían, ¿verdad?, con un síndrome prolongado, el cual el paciente no tenía, enfermedades parasitarias también, ¿sí? Como acá les tenemos a leishmaniasis, leishmaniosis, ¿verdad? Y enfermedades inmunológicas inflamatorias, como lupus, artritis reumatoide, las cuales no iban más bien con la edad, el rango etario del paciente. Las neoplasias malignas también serían un diagnóstico diferencial en este paciente, si bien se aleja por el hecho de la cronicidad ya de esta esplenomegalia, y que el paciente por lo demás no lucía en estado de una patología grave aguda. Y luego tenemos aquí las enfermedades por depósito, que fue también uno de nuestros diagnósticos diferenciales. La lipidosis, en este caso nosotros estamos pensando en enfermedad de Gaucher por la frecuencia, ¿verdad? Y causas congestivas. Bueno, ¿puedo hablar de eso? Y el síndrome que construimos. Sí, perdón. Quería nomás aportar, antes que pasemos a la morfología propiamente, lo que nosotros construimos. Este caso, clínicamente, antes de ir a la médula, ¿verdad?, vemos que es un niño preescolar con un vaso grande y una anemia. Nos descolocó un poquitito los antecedentes familiares porque nos dijo un hermano y un tío con problemas de sangre y que a uno posiblemente se le quitó el vaso. Entonces nos inclinamos hacia anemia hemolítica congénita.
pero había cosas que no cerraban, y ese pico febril fue aislado, pero de todas maneras se solicitó el RK39. Entonces, un niño preescolar, esplenomegalia, anemia, nos quedábamos con ese antecedente familiar, anemia congénita familiar, y ya directamente nosotros nos fuimos a hacer enfermedades de depósito. Hay que nomás destacar que este caso fue de INGAVI, se le llamó a la doctora Natalia Almada, o sea que ella estaba llevando este caso, no sé si está conectado o no, pero realmente el mérito es de ella, porque a ella le se consultó, caminó hacia esos dos lugares. Entonces ahí tenía la indicación de la función de médula ósea. O sea, este caso nos ayuda también a entender de que el momento preciso de hacer una función de médula ósea. No es así, porque si quedamos por la anemia, apareció una anemia ferropénica y terminó. Pero al ver la ferritina de 40, nos quedamos otra vez ahí, porque para un niño menor a 12 es bajo. O sea, no nos llevaba hacia una ferropénica clásica. Una hemolítica congénita crónica no nos llevaba tampoco la ferritina, un test de Q, bueno, pero eso iba a ser luego negativo, y nos quedábamos ahí. Entonces ella enseguida pensó en enfermedad de depósito, y enseguida a las 24 horas ella le hizo la PAMA. Entonces eso quería también destacar como algo positivo para darle la importancia al momento de hacer la PAMA. No es esperar, por ejemplo, que se le haga corticoide y tal cosa, y la médula ya no nos sirve. Y también cómo la orientación diagnóstica hizo que nosotros toditos miremos esa médula y buscando ya ciertas cosas. Eso es lo que quería aportar un poquito. Así mismo como dice la doctora, o sea, eran esos dos que estábamos alejándonos por los datos laboratoriales de una enfermedad hemolítica, ¿sí? Congénita, y nos íbamos más hacia la enfermedad de depósito. Si bien se solicitan estudios específicos para eso, como dice la doctora Natalia Armada, no dudó, ¿verdad? Porque enfermedad de depósito tiene el criterio para función aspiración de médula ósea directamente en búsqueda de células que tengan depósitos intranucleares, perdón, intracelulares, de citoplasmáticos, de ciertos componentes que enseguida vamos a ver. Bueno. Se le realizó la función aspiración de médula ósea, en la cual, ¿verdad? Se encontraron estas células. Yo también recordar que la doctora Raquel fue la primera que revisó la lámina, ¿verdad? Ya nos mandó toda la foto y un poco que encontré, ¿verdad? Entonces se encontraron estas células, ¿sí? Vemos que es una célula, la cual es médula ósea, obviamente, es una célula de gran tamaño, ¿sí? Vemos aquí que es gigante realmente en comparación con estos otros componentes de células que normalmente decimos que son grandes, podríamos decir gigantes realmente con esta célula, que tiene un citoplasma bastante, o sea, un límite citoplasmático bastante difuso, claro, delimitado, y un citoplasma donde podemos ver de color celeste, claro, azulado, ¿sí? Donde la característica está justamente aquí. Vemos estas estrías, ¿sí? Que nos hacen recordar, dice la literatura de los atlas, en un papel de pergamino o en un papel arrugado, corrugado, ¿sí? Por estas líneas que son el citoplasma libre entre las zonas claras que son el depósito por el cual ocurre esta enfermedad, que vamos a darle el nombre, ¿verdad?, de enfermedad de Gaucher, en el caso, ¿verdad?, de que venga positivo, y esto que está aquí, esta célula nos da un dato de valor positivo para esto. Vemos entonces el citoplasma y un núcleo, el cual puede ser, nos habla de literatura, único, o puede ser multinucleado, desplazado hacia la periferia y hacia el borde por el componente de contenido de depósito de la célula en el citoplasma. Profe, acá nos puede ayudar a describirnos nuestras células. Acá llegamos nosotros ahora, porque después va a hablar de bueno, la célula de Gaucher es bastante característica, ¿verdad? Así como estaba describiendo Luis Carlos, son células de gran tamaño, tienen el contorno bastante regular, no es así tan difuminado como otros macrófagos, ¿verdad? Y el núcleo es, el citoplasma amplio, y la coloración, después creo que va a mostrar varias imágenes porque vimos varias células de Gaucher en la médula de este niño. El color más basófilo
indica que ese depósito, el sustrato, el cerebrófilo, es nuevo. Cuando es más basófilo, el citoplasma quiere decir que el depósito es más reciente. Y a medida que se va volviendo de mayor edad, digamos, o más antiguo el depósito, se vuelve más oxifílico, ese color más rosadito. ¿Qué le parece al citoplasma de los megacariocitos? Cuidado, a veces miramos con la lente de menor aumento, ¿verdad? Y vemos estas células grandes y decimos, ¿qué cantidad de megas tiene, verdad? Entonces hay que mirar bien eso, hay que hacer el diagnóstico diferencial, pero así como describió Luis Carlos, el citoplasma de una célula de Gaucher es muy característica. O sea, es muy característico el citoplasma, ese papel arrugado, parece como un papel de seda arrugado o papel de pergamino. Eso no tiene el citoplasma de los megacariocitos, porque a medida, como dije, se va haciendo más viejo el depósito dentro del citoplasma, se vuelve más rosadito, entonces se parece en este caso. El núcleo excéntrico es, vamos a ver otra célula, a ver, el núcleo puede ser único, binucleado o multinucleado. Y generalmente el núcleo es mucho más pequeño que todo el citoplasma. Y lo que se ve a nivel ultraestructural son lisosomas que están distendidos con la acumulación del glucocerebrósido dentro de ellos, ¿verdad? Y a medida que tienen más cantidad de depósitos se vuelven más grandes, más amplio el citoplasma y el núcleo pequeñito. La cromatina del núcleo es bastante madurita, es muy parecido al histiocyto, porque estos elementos son del sistema mononuclear fagocítico. Y la cromatina es madura y muchos de ellos, muchos de estos núcleos, se vuelven pigmóticos en algún momento, o sea, bien oscuritos. Y la relación entre el núcleo-citoplasma es, o sea, que hay una disrelación enorme. O sea, porque cuando vemos una célula blástica, decimos puro núcleo, ¿verdad? Acá es totalmente al revés, es puro citoplasma y núcleo pequeño. A ver, acá tenemos otra imagen y el citoplasma es demasiado característico. Y se ven así esas dilataciones, o sea, esas zonas más, zonas vacías, digamos. A ver, otra. Acá, o sea que se veían, son diferentes células, ¿se dan cuenta? No sé si hay otras. Acá hay dos. ¿Y cómo pueden estar estas células en la médula, por ejemplo, que es lo que nos toca ver al hematólogo, ¿verdad? Se pueden ver sueltas, aisladas así, o en acúmulos. A veces vemos acumuladas. Acá vemos dos células, cada uno tiene un núcleo nomás, ¿verdad? Un solo núcleo, ¿sabes? Pero creo que tenemos otra imagen con una célula. Aquí otra célula de Gaucher. El señalador indica ahí el núcleo de la célula y el citoplasma está hacia arriba. Y creo que tiene dos núcleos. Binucleada. Y arriba se ve un nido de eritroblastos. Sí. Y había una imagen donde tenía dos núcleos. Ahí esa tiene más de multinucleada, o sea que de todo, así como describen los libros, se ven en este niño. Y ahí para comparar esta imagen, Luis Carlos puso esa imagen para comparar con un megacariocito. Encontramos con la doctora Angular. Acá tenemos un megacariocito donde podemos ver, ¿verdad? Esta que está aquí en nuestra célula de Gaucher con los núcleos excéntricos pigmóticos lateralizados por el citoplasma lleno de estas líneas de color basófilo, como dijo la doctora. Y este que está acá, el núcleo es mucho mayor, no está lateralizado, o sea, excéntrico,
Y si vemos bien acá, la coloración, el citoplasma es grande también, pero la coloración es más bien puntillada de color acidófilo, exactamente, más rosada en comparación con con esta otra célula. Sí. Tendrían algunos datos similares, pero al mirar así nos damos cuenta de que existe una diferencia entre ellas, ¿verdad? Bueno, en este caso, con estos datos que estábamos viendo de comparación entre las células y sus diagnósticos diferenciales también citológicos, se hizo esta conclusión. Se observan células reticulares, como ya dijo la doctora, pertenecen al sistema macrofágico reticular, con abundante citoplasma de color celeste claro, aspecto de papel de pergamino, núcleos excéntricos, con aspecto de células de Gaucher. La seriedad neurocítica y microcítica sin alteraciones morfológicas. Esto era lo que informaba finalmente el mielograma en conclusión, ¿verdad? Bueno. Una acotación nomás. Me encanta cómo informaron, porque dice con aspecto de células de Gaucher. Acá a lo mejor Marlene puede decir algo al respecto, ¿verdad? No, porque está la célula de Gaucher, ¿verdad? Y acá, por eso la importancia del cuadro clínico y de juntar todo. Porque teníamos un niño con un vaso gigantesco que hacía 2 años andaba por pediatría, nadie le tocó la panza. Y aparece esa historia de familia, no sé si eso va a decir después, que al final el hermano, el tío, nos contaban de que se quitó el vaso que tenía seguimiento con hematólogo y había sido que era el hermano y el tío. Y eso, porque no sé si pseudo Gaucher ustedes ven más en adultos que nosotros. Bueno, y me gusta porque acá nosotros estamos re seguros que es una enfermedad de Gaucher, para informar, no podemos poner es una enfermedad de Gaucher, porque las células de Gaucher que vemos en la médula podemos poner como sospecha diagnóstica de Gaucher. Es una sospecha, pero la confirmación se hace por el doctor. Y pseudo Gaucher se pueden ver en varias situaciones. Yo recuerdo que el doctor Dreichmann, que es experto en Gaucher, que es argentino, es un argentino que suele venir a visitarnos. Él contó una vez que su profesor le puso en 5 microscopios células de Gaucher, había en cada microscopio. Solamente uno de esos casos correspondía a una enfermedad de Gaucher, puramente. El otro era un paciente con un VIH. En los VIH pueden verse pseudo-Gaucher, sobre todo cuando están infectados por el Mycobacterium avium, que tiene dentro del citoplasma todos los bacilos, que eso ácido alcohol resistente, ¿verdad? El bar, pero otra variedad. Sí. Mycobacterium avium y parece una célula de Gaucher también. Después, otra de las láminas correspondía a un paciente con sepsis. También en la sepsis se pueden ver. Otra lámina correspondía a un paciente con LNC, en los mieloproliferativos crónicos, o sea, en enfermedad con mucho recambio celular, se pueden ver estas células pseudo-Gaucher. Pero a veces, a fines prácticos, cómo diferenciar morfológicamente es muy difícil. No se puede. Imposible. Entonces, ellos dicen que miraban, enfermedad Gaucher. Los 5 dijeron que eran Gaucher. Uno fue el MC, el otro VIH, el otro sepsis, y el otro era un caso de una anemia eritropoyética congénita, la famosa EMPAC, que le llamamos. Y entonces uno solo era enfermedad de Gaucher. O sea que las células pseudo-Gaucher pueden verse en diferentes situaciones. Y en el atra de la doctora Wessner, por ejemplo, ella dice, se puede ver en leucemia aguda, se puede ver en mieloma múltiple, por acumulación de cadenas ligeras dentro del citoplasma de estos macrófagos. También parece pseudo-Gaucher es un mieloma, por ejemplo, y se pueden ver en pacientes trasplantados con mucha inmunosupresión también. O sea, hay infinidad de situaciones. También en enfermedades hemolíticas congénitas como talasemia, enfermedades de drepanocitosis, que son macrófagos activados. Claro, ¿no? Sí. Y entonces esto nos pareció prudente de la manera.
aspecto de células de Muy, ¿no? me encanta, me encanta. Voy a copiar. Bueno, exactamente, justamente por eso fue que la doctora también pensó en escribir de esta manera, por los diagnósticos globales, ¿verdad? Porque como ya dijo bien la doctora, el diagnóstico definitivo se hace por el dosaje enzimático, ¿sí? Esta celularidad es simplemente un dato de valor positivo para el diagnóstico del paciente. Entonces queríamos hablar cortito nada más sobre la enfermedad de Gaucher. Es una enfermedad que es una lipidosis, es una acumulación anómala de lípidos, ¿sí? Son unos cerebrócidos, gangliósidos, de forma multisistémica y que se caracteriza por tres alteraciones. Alteraciones hematológicas, ya sea por una infiltración a nivel de las células en la médula ósea, dando un fallo medular, o por un hiperesplenismo también por el aumento del tamaño del vaso. La presencia de organomegalias, como dije, hepatomegalia y esplenomegalia, y afectación de los huesos también por el hecho de la infiltración de la médula ósea. Existen tres subtipos clínicos de enfermedad de Gaucher, tipo 1, 2 y 3. La tipo 1 es la más frecuente, es la forma del adulto o no neuropática, que normalmente se presenta de forma de un retraso leve del desarrollo psicomotor, pero sin tender mucho a la progresión de este retraso o hacia, vamos a decir, etapas terminales en cuanto a al sistema nervioso central, o sea, la evolución del sistema nervioso central. Además, muchos de ellos se comportan incluso de forma benigna, sin progresar en el caso de como digo, del área del sistema nervioso central. La enfermedad de Gaucher tipo 2 es una forma infantil o neuropática aguda, como su nombre dice, neuropática aguda sería la más grave de todas porque normalmente progresan de forma rápida e incluso pueden llegar a convulsiones, estatus convulsivo y óbito del paciente. Y la enfermedad de Gaucher tipo 3 es una forma juvenil o neuropática subaguda que vamos a decir es similar a la de tipo 2, pero progresa de una forma un poco más lenta hacia la degeneración neurocognitiva del paciente. Como ya estábamos diciendo, la enfermedad de Gaucher se debe a una actividad deficitaria, ¿verdad?, de una hidrolasa lisosómica. Los lisosomas se encargan, ¿verdad?, de degradar sustancias y entre los componentes de los lisosomas de estos monocitos macrófagos, la actividad de esta enzima ácido beta-glucosidasa se encuentra depletada, ¿sí?, porque el gen está alterado, el gen que se encuentra en el cromosoma 1 brazo largo 21-31. En este caso, entonces, este déficit, o sea, esta alteración cromosómica genera un déficit enzimático que genera acumulación de estas sustancias que no se pueden degradar en el organismo. Como vemos aquí, tenemos entonces nuestros macrófagos que tienen los lisosomas, dentro del cual está esta glucosidasa, la cual no es funcionante. Por ende, ingresan los lípidos, las ceramidas, los cerebrócidos, dentro del macrófago como para ser eliminados, pero en vez de eliminarse empiezan a acumularse dentro de los lisosomas sin poder ser extinguidos, ¿sí? Entonces, esto es lo que le da el aspecto a la célula de Gaucher, la acumulación de estos depósitos de sustrato de ceramida de gangliósidos, ¿sí? Lo que entorpece la función de las células, como dice aquí, y aumentan el volumen, dando ese aspecto de gran tamaño que tiene nuestra célula, y estas células se acumulan dando lugar a alteraciones, primeramente a nivel de órganos como en el vaso y el hígado, aumentan el tamaño, dando esplenomegalia en el vaso, hiperesplenismo, destrucción, entonces en este caso de glóbulos rojos y plaquetas, lo que nos da también uno de los síntomas clínicos del paciente que puede tener anemia, dificultad o disnea por la anemia, o signos clínicos de sangrado o infección frecuente. Además, como recordaremos en el hígado, pero también están las células de Kupffer, que también forman parte del sistema macrofágico, donde también pueden acumularse estos gangliósidos, dando lugar a una hepatomegalia. Recordarán que nuestro paciente informaba esteatosis hepática. Probablemente, si se cierra el diagnóstico de enfermedad de Gaucher con el dosaje de la enzima, en realidad no es acúmulo de grasa de esteatosis, vamos a decir, sino que es acúmulo de este tipo de lípidos en particular, ¿sí? A nivel de la médula ósea también, el aumento de estas células macrofágicas hacen que el hueso se vuelva delgado y frágil y pueda presentar fracturas patológicas, dolores óseos frecuentes o infección en forma de una osteomielitis aguda crónica o incluso dolor articular en forma de una condritis. También a nivel del cerebro hay acúmulo de glucocerebrócidos, ¿sí?
dando lugar a los eventos de retraso del desarrollo psicomotor, además de otros como informa acá estrabismo, hipertonía y las convulsiones que podrían llevar al óbito del paciente. El rasgo anatomopatológico, como ya estábamos hablando, más característico es la enfermedad de Gaucher, ¿sí? Especialmente en la médula ósea. La presencia de esta célula en la médula ósea y las muestras tisulares suele indicar una enfermedad de Gaucher. Aunque también, como ya estuvimos hablando, hay otras entidades como la leucemia glondocítica, la leucemia mieloide crónica, el mieloma, las infecciones. El diagnóstico se hace por determinación de la actividad de la beta-glucosidasa en los leucocitos aislados y las mutaciones genéticas específicas por citogenética. El tratamiento de la enfermedad de Gaucher se realiza por una sustitución de la enzima deficitaria. Esta enzima, la ácido beta-glucosidasa recombinante humana, se administra de forma endovenosa, de forma bisemanal, ¿sí? Existen dos tipos, ¿sí? Una cultivada en fibroblastos y otra cultivada en semillas de zanahoria, de informan los documentos que estuve revisando, para el tratamiento de esta enfermedad, de principio. También se llegó o sea, según lo que estuve también revisando en la literatura, hay un medicamento que se llama miglustat, que se encarga de ayudar a la degradación de estos cerebrócidos gangliósidos para poder ayudar a la eliminación y disminuir la acumulación, ¿sí? Y eso es lo que queríamos mostrar el día de hoy. Muchas gracias. No sé si hay aportes. Por favor, estamos para escuchar, aprender y decir una vez más que este diagnóstico fue rápido una vez que llegó al hematólogo, porque Gaucher siempre se tarda en hacer el diagnóstico, porque se va por arritmia, por enferocitosis, y último queda como Gaucher, y eso por eso queríamos destacar la rapidez con que se hizo una vez que llegó al hematólogo y se orientó rápido. Eso era uno de los puntos positivos, ¿verdad? Sí. Eso es lo que queríamos destacar. No sé si alguien nos puede aportar algo más. No, excelente, doctora, excelente, genial. Da gusto escuchar, porque esto realmente no es frecuente. No sé si hay tiempo todavía para hablar. Sí, profe, sí, profe.